secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Juan Fuenzalía, Alessandri, Baltolu, Coloma, Hernández, Lavé, Masferrer, Noman, Rentería y von Millenbroek, que modifica la ley 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas para regular el acceso de menores de edad a restaurantes. Boletín 14.548-03. Oficio de su excelencia, el presidente de la República, por el cual formula observaciones al proyecto que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores. Boletín 12.409-03. A ese proyecto el presidente hace presente la urgencia de suma, que se da cuenta. Asimismo, una cuenta de urgencia de simple para el despacho del proyecto que modifica la ley 19.496 que establece normas de protección de los derechos de consumidores en materia de sanciones a las empresas que incurran en acoso telefónico, en el envío de promociones o publicidad a los consumidores. Boletín 11.835. Oficio de su excelencia presidente de la República, por el cual retira la urgencia calificada de suma hecha presente para el despacho del proyecto que regula la creación y funcionamiento de las empresas de beneficio e interés colectivo. Boletín 11.273-03. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, señor Landeros, por el cual comunica el acuerdo de la sala para que esta comisión remita a la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales el proyecto de ley que se encuentra en nuestra comisión, que modifica la ley 19.496, que establece normas sobre la protección de los derechos de los consumidores para imponer a las empresas inmobiliarias obligaciones que garanticen el fiel cumplimiento de los contratos celebrados en ellas. Boletín 14.053-03. Oficio del Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, señor Fernando Barraza, por el cual responde nuestro oficio respecto de una presentación realizada por el vocero de la Coordinadora Nacional de Taxis CONATACH, señor Claudio Morales. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre la regulación de la fecha de vencimiento en el etiquetado de productos alimenticios en los países de Argentina, Francia, Nueva Zelanda y Suiza. Esto en el contexto del proyecto de ley que modifica el Código Sanitario en materia de rotulación de productos alimenticios y establece exigencias en lo relativo a la información de la fecha de vencimiento de los alimentos. Boletín 12.197-11. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Soy Alexis Sepúlveda, para quienes nos están viendo telemáticamente. Estoy presidiendo acá en reemplazo de nuestro querido y único presidente de la Comisión de Economía. Ofrezco, perdón, ¿qué es lo que viene? Ofrezco la palabra sobre la cuenta primero, para después pasar allá a la tabla. Y puntos varios también, quien quiera hacer alguna presentación, alocución o plantear algún tema. Se ofrece la palabra. Pareciera que nadie está solicitando la palabra. Pasamos entonces al orden del día. Tenemos en tabla el proyecto de ley, el 12.000 del boletín 12.197, que tiene que ver con la rotulación de alimentos. Antes de dar la palabra, quisiera mostrar, aquí estoy con colegas, esto no es preparado, pasé al supermercado y compré algunos productos que hemos señalado en numerosas ocasiones. Aquí tienen un pan de molde que es prácticamente imposible, se lo pasé aquí a los colegas, prácticamente imposible determinar dónde está la fecha de vencimiento, cuál es la fecha de vencimiento. Vamos a hacer una prueba, aquí podríamos hacer una prueba, por favor. Dígame. En la cámara, póngalo en la cámara. Si usted pudiera determinar aquí, estamos con una persona común y corriente, ¿dónde está la fecha de vencimiento? La verdad es que prácticamente
revíselo por todos lados. Absolutamente nada. Absolutamente. La lo voy a poner, perdón, en la cámara. Ya pasó la punta. Este es un producto. Bueno que se vea la marca, además, porque es un producto prácticamente la fecha de vencimiento no se ve. Y es muy difícil poder detectar el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía para poder verificar esto. ¿Ah? Quise traer un conjunto, perdón, disculpen un poco el desorden de la comisión, pero yo creo que es importante para poder colocarlo en contexto. Aquí tengo dos productos de queso, laminado, uno que tiene una rotulación que permite, por cierto, ver con claridad la fecha de vencimiento, y otro que es prácticamente imposible. ¿Ah? Y aquí hay un ejemplo de cuando una empresa hace un esfuerzo por poder entregar la información y cuando otras pareciera que el tema es secundario, productos de alto consumo. Aquí traigo otro producto, secretario, donde la fecha de vencimiento está rotulada en el envase plástico y a propósito de lo mismo está media borrada, no logró, como es tinta que se le coloca, se termina perdiendo de un paté, ¿ah? Y prácticamente no es posible distinguir cuál es la fecha de vencimiento. Aquí lo puede ver quien no, si quiere lo acerca a la cámara. Oye, ¿hiciste pasar al invitado? Y finalmente, secretario, traje otro producto que señala con claridad la fecha de elaboración y dice consumir hasta, y la verdad es que no logramos dar con la fecha porque no sabemos si la parte de arriba corresponde a algún año, porque no está separado. La verdad es que quise poner estos ejemplos de rotulación, que prácticamente es muy difícil poder ver la fecha de vencimiento. No lo estamos haciendo aquí para la televisión ni nada por el estilo. Acá está quien trabaja en la comisión y puede dar fe de que estos productos, la verdad que cuesta bastante encontrar su fecha de vencimiento, más allá de que está, pero cuesta. Muy oculta, Cuesta enormemente encontrarla. Entonces, por eso creo que es tan importante este proyecto, sin mencionar la necesidad de poder avanzar en una rotulación que permita también a las personas no videntes poder tener esa información que es tan relevante al momento de la compra. Eso quería señalar. Entiendo de que tenemos un invitado, al señor Carlos Marconi, presidente de la Asociación de Ciegos de Chile. No sé si él estará conectado. ¿Está Sí. conectado, me dice la Así luz? es. Don Carlos. Buenas tardes. Encantado. No sé si escuchó todo lo que anteriormente dije sobre la rotulación de los alimentos perecibles. Sí, por lo menos lo último sí, porque no me dejaban pasar en la sala de espera. Ok. No, estaba, lo que hice don Carlos fue traer algunos productos, don Carlos Marchioni, presidente de la Asociación de Ciegos de Chile. Hice mostrar unos productos que tienen rotulación con los datos del vencimiento, pero que la verdad es que se encuentran tan ocultos, tan borrosos, que prácticamente para una persona, y estoy hablando para una persona que ve, les cuesta mucho poder encontrarlo. Y por cierto, no existe prácticamente en los productos alimenticios con vencimiento la rotulación en braille que le permita a las personas no videntes poder tener acceso a esa vital información. Yo el otro día conversaba con usted y efectivamente debe ser complicado para una persona que no ve efectivamente hacer las compras, poder tomar decisiones de compra con respecto a estos productos si no puede manejar esa información que es tan relevante. Y por último, antes de darle la palabra a don Carlos, solamente señalar que el otro día en un supermercado me fui de cabeza. Yo les he contado que soy muy busquilla en el tema de los precios de los productos, y me fui de cabeza a una oferta de una vianesa de un embutido de alta calidad y que tenía un precio de oferta espectacular. Vale 4.200 pesos, 4.400 más o menos, dependiendo del supermercado, y estaba como a 2.800. Una tremenda oferta. Y cuando lo voy sacando, porque además es un producto que consumen mucho mis chicos, me doy cuenta que, claro,
en 3 días más vencidas. ¿Ah? Y como eran 20 vianesas, la verdad es que si una persona no se da cuenta, lo más probable es que termine perdiendo parte del paquete, a menos que tenga una completada bastante numerosa en la casa en esos días. Así que eso, sin más, dejamos, perdón, vamos la palabra al diputado. Lo que pasa es que entramos de... Su micrófono. ¿No se escucha? Perdón, antes de partir la sesión, nosotros habíamos con el diputado Naranjo, antes que se retirara, que habíamos acordado refundir los proyectos 14.538 Radio 03 y 14.548 sobre el ingreso de menores a restaurantes, porque hay un proyecto igual, entonces quedamos de refundirlo en sala mañana para que el lunes lo votemos acá y escuchemos a Senda y lo votemos. Exacto. Porque hay dos proyectos iguales, entró uno nuevo y entonces para... Tomar el acuerdo, porfa. Sacamos el acuerdo entonces Sí. Sacamos el acuerdo, don Álvaro, de refundir los proyectos similares con respecto al acceso de menores de edad a restaurantes, ¿no es cierto? Sí, para que pedirle a la sala que nos autorice la fusión y los ponemos en tabla el lunes. Y invitar a Senda para el lunes, entonces. Exacto. Acordado, ya. Sí, es más o menos parecido a lo que pidió recién el diputado Mellado. Me contó el diputado Naranjo en la mañana que había ingresado un proyecto relacionado con el anatocismo del diputado Calisto, que le estaba pidiendo que lo revisáramos también en la comisión, y nosotros habíamos presentado uno antes que también es sobre lo mismo y vamos, bueno, le iba a pedir yo también de que lo fusionáramos para tramitar los dos al mismo tiempo, pero el diputado Naranjo sabe del otro, no, como no está, no sé. Dejémoslo pendiente hasta tener claridad con respecto a los dos proyectos, o lo otro es pedir que efectivamente el que está ingresado de manera más antigua se empiece a tramitar, digamos. No. Don Álvaro a lo mejor sabe. No, se lo busco si quiere y le informo durante la sesión. Sí, el de nosotros es el 131-50-03. 131-50- y el otro se dio cuenta ayer. Yo tengo el otro. Sí, se lo doy es uno del diputado Calisto. Espéreme, porque lo tengo acá. Espéreme un segundito. Sí. Es del diputado Calisto, ¿cierto? Exacto. Sí, don Álvaro. Pero para los efectos prácticos ya sabemos cuáles son los dos y por lo tanto aprobar la solicitud de refundirlo. Ya. Don Álvaro. Ya, para la sala hoy día. Sí. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Se aprueba. Entonces, ahora sí, sin más, pasamos a escuchar a don Carlos Marconi, presidente de la Asociación de Ciegos de Chile, para que pueda darnos su opinión sobre este proyecto y también sobre otros aspectos que se nos puedan haber ido y que pueda ser necesario incorporar. Don Carlos tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes a toda la Comisión de Economía que está presente. Sí, la verdad es que lo primero que quiero decir es que nosotros nos sentimos muy agradecidos que por fin se considere a las personas que viven el problema, porque nosotros desgraciadamente estamos acostumbrados a que se nos diga qué hacer, cómo sentir y cómo vivir, ¿ya? Generalmente entre cuatro paredes. Entonces esta oportunidad para nosotros es bastante valiosa. Y en la conversación que tuvimos anteriormente con el diputado Sepúlveda, yo le expresaba que, primero, no solo consumo humano debiera establecerse como etiquetado braille, porque nuestros compañeros también y todos tenemos nuestras mascotas, por ejemplo. Se está incentivando cada día más el uso del perro guía, ¿no? Entonces, yo creo que también debiera ser incluido esta situación. Ahora, también nosotros tenemos la tecnología a nuestro favor
no todos por supuesto, pero hay un gran número de personas ciegas que manejan la tecnología. Entonces es importante también que no se elimine el código QR, por ejemplo, en los productos, que como les digo, para muchos compañeros ciegos es importante y se maneja muy bien en lo que es tecnología. También conversando con la gente, me sugieren que también las personas ciegas van a restaurantes. Y sería importantísimo que la carta en el restaurante pudiera estar en braille, ¿ya? En fin, o sea, hay varios. Otro aspecto que nosotros conversamos, pero estamos conscientes en que hay que partir de a poco, porque la verdad que para nosotros, como personas ciegas, el verdadero apoyo de la empresa, de la industria, del comercio, del transporte, es el voluntariado. Entonces, proponíamos, por ejemplo, que en cada, no sé, pues cada supermercado, cada cadena, cada empresa, tuviera una persona en la mañana o en la tarde preocupada de que si entran personas ciegas al supermercado. Porque está bien, están todos los productos lácteos, por ejemplo, en braille, ¿cierto? Están todos muy bien etiquetados con el código QR y todo lo demás, pero ¿cómo llego yo ahí? Entonces, todas esas situaciones que se nos dan a nosotros nos produce a veces e incluso malas atenciones de la misma gente del supermercado que, bueno, por desconocimiento, qué sé yo, no entiende todavía cómo tratar a la persona discapacitada en general y a la persona ciega en particular, porque ustedes como personas, como seres humanos, su vida la han pasado basándose en la vista. O sea, una persona, para conversar con otra, debe mirarse a los ojos, a la cara, cosa que muchos compañeros ciegos no tenemos quizás, ¿ya? Entonces, la persona como que se pierde, no sabe tratar con la persona ciega, cosa que también se ha ido un poquito superando en ese sentido. Y yo les cuento como anécdota, por ejemplo, que todavía cuando uno va en la calle o entra a alguna parte, a algún servicio, y si uno va con un niño de 10, 12, incluso menos, la gente se dirige al niño y no a nosotros. Entonces todo eso va provocando una incertidumbre, una inseguridad en la persona ciega, que por eso que siempre nosotros estamos recurriendo y reclamando desde hace muchísimos años. Nuestra asociación tiene 87 años de vida, acaba de cumplir ahora en agosto, desde 1934, que estamos luchando por lo mismo y hemos tenido algunos logros. Por ejemplo, el Ministerio de Educación está imprimiendo libros braille, por ejemplo. Ya se han abierto las puertas de las universidades, de los liceos, etcétera, etcétera, aunque falta muchísimo en todos los aspectos porque la infraestructura y todo eso todavía no es adecuada. Eso en principio es lo que yo podría contarle, diputados. Gracias, don Carlos. Hay algunos aspectos que usted señala que son, por cierto, relevantes, pero que escapan un poco al alcance del proyecto, que tiene que ver con la rotulación. No deja de ser importante, sí lo ha señalado, pero hay un aspecto que yo creo que es posible incorporar eventualmente en la rotulación de alimentos para animales, no solamente porque muchas personas no videntes requieren el apoyo de perros guías, sino porque además efectivamente es un tema que es muy relevante para poder también cuidar la salud de estos animales y por lo tanto es un tema ahí a considerar. Yo no sé si alguien quisiera hacerle alguna pregunta a don Carlos. ¿Alguna consulta? Diputado Mellado. Sí, la verdad es que desde, obviamente, lo que él vive a diario, digamos, ir a un supermercado, quizás si el artículo no tiene la lectura en braille, sí el supermercado debiera tenerlo en las góndolas, donde tiene almacenados los mismos productos. Entonces, el poder ir indicando de forma genérica qué tipo de producto es el que tiene arriba, en braille, que podría a lo mejor anticiparse eso los supermercados
dado que los productos a lo mejor no lo van a tener o va a ser más caro para ellos hacerlo y va a encarecer el producto. Entonces, quizás también poder colocar algún tipo de indicación de este tipo para que puedan tener los supermercados en las góndolas, ¿cierto? El lenguaje braille que puedan leer. Tengo una consulta, don Carlos. Algo planteó del código QR Correcto. en los productos lácteos. Yo la verdad que se lo pregunto porque no lo sé. Los productos lácteos, como las leches, qué sé yo, los yogur, Que es, tienen, claro. tienen código QR y eso permite a la persona no vidente acercar el teléfono, leer el código y ese código le entrega información sobre el producto y también sobre su fecha de vencimiento. ¿Eso es así? Si está incorporado en el código QR la fecha de vencimiento, o sea, le entrega toda la información que está incorporada en el código. Así que, pero en todo caso yo ponía como ejemplo el lácteo, puede ser las legumbres, puede ser, no sé, todas las cosas, ¿ya? Así que sí, como les cuento yo, hay mucha gente que sí se maneja muy bien en la tecnología, pero faltan muchos compañeros que aún no se manejan en la tecnología. Por eso que es importante el etiquetado braille. Respecto a lo que decía el diputado Mellado, yo creo que sería más factible, por ejemplo, que el supermercado tuviera un orden en sus góndolas por números, ¿ya? Por ejemplo, del 1 al 20, no sé cuántas góndolas tendrán. Entonces, que a la persona ciega se le pudiera entregar un folleto, ¿ya? Y, por ejemplo, que dijera módulo número 1, lácteos, número 2, legumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno ya entra con el folleto en la mano, va leyéndolo, y sabe que a su izquierda está el bloque número 1 y que ahí hay todos los lácteos que uno quiera. Y así sucesivamente, que sería bastante interesante. Antes de darle la palabra a don Boris, para cerrar el tema, y me parece bien, hay ahí una preocupación de lo que plantea el diputado Mellado, también de lo que dice don Carlos, de ver de qué forma también podemos ayudar, a lo mejor en otro proyecto de ley, porque abriríamos mucho el abanico y se escapa de la idea matriz y eso de repente cuando uno mucho abarca, poco aprieta, pero a lo mejor otro proyecto específico para ver eventualmente efectivamente la información al interior de los grandes establecimientos, llámese mall, supermercados, tiendas de retail, la posibilidad de poder entregar la información de manera tal de que las personas no videntes se puedan ubicar en ese recinto. Pero solamente para aclarar, antes de darle la palabra a don Boris Barrera, al diputado Barrera, entonces, ¿las empresas de lácteos todas tienen código QR o algunas tienen código QR? En general, no todas las empresas tienen el código QR, Okay. me parece. Entonces, por eso sería interesante ponerlo. Ahora, diputado, antes que, no sé si se me permite un minutito. Por supuesto. En el sentido de que a nosotros también nos interesa, por ejemplo, ¿de quién va a depender esta ley? ¿Quién la fiscaliza? ¿Dónde uno hace los reclamos? Porque de repente, nosotros, nos encontramos con leyes y no se sabe dónde reclamar porque no tiene un ente fiscalizador responsable de esa ley. Sí, mira, la verdad que yo entiendo que esto entra en el Código Sanitario y el Ministerio de Salud. De hecho, al principio, don Carlos, este proyecto había ingresado a la Comisión de Salud, pero producto de que no lo habían tramitado, nosotros lo pedimos en Economía porque, en mi opinión, tiene una mezcla de las dos cosas. Yo creo que esto debería, por lo menos la rotulación debería estar fiscalizada por el CERNAC y ahí la acción de cada persona estableciendo los reclamos en el organismo pertinente y, por cierto, también en el Ministerio de Salud porque modifica el Código Sanitario. Por lo tanto, yo creo que por ahí habría que avanzar, a lo mejor en alguna indicación que incorporar o dejara claramente establecido la posibilidad de recurrir al CERNAC como un mecanismo mucho más rápido en términos de la actuación con respecto a las empresas. Pero le voy a dar la palabra al diputado Boris Barrera, don Carlos. Gracias. Bueno, saludar a don Carlos. La verdad es que con el poquito rato que lleva ya nos ha abierto la mente y las posibilidades, claro, las posibilidades de ver otros temas. Mi pregunta es si él ha escuchado algo de cómo se hace en otros países. Y aprovechar de preguntarle a don Álvaro, sí, porque, presidente,
me parece que pedimos legislación comparada con otros países en la biblioteca. Presidente, Esa- hoy día se dio cuenta. Hoy día se dio cuenta. Ah, ya. Ya. Está la cuenta, está a disposición de ustedes. Presidente, sería bueno invitarlo a exponer a la biblioteca. Más que no. Bueno, invitarlo a exponer y además preguntarle a don Carlos si ha escuchado de cómo se hace en otros países. Te da la palabra, don Carlos. También me gustaría poder preguntarle a Jimena Contreras, que es nuestra amiga representante del Ministerio de Economía, ¿cómo están viendo esto ustedes? El otro día tuvimos a la representante del Ministerio de Salud, que era una persona muy cercana al diputado Bernales, y que nos señaló que si bien el Ministerio de Salud consideraba positivo este proyecto, ellos pensaban que era más fácil abordarlo desde la perspectiva del reglamento, más allá de la mirada que tenemos nosotros en la comisión, que nos interesa poder dejarlo plasmado en una ley. Pero, ¿qué opinan ustedes desde el Ministerio de Economía, los tiempos necesarios para que las empresas se adecúen eventualmente a un requerimiento de esta naturaleza? Si lo consideran, porque esto, en mi opinión, se cruza en lo sanitario por el tema de la fecha de vencimiento, pero también se cruza en los derechos del consumidor en términos de la información necesaria que tiene que tener un producto, clara y nítida, es un dato relevante. ¿Y cómo lo ven ustedes? También me gustaría poder tener la opinión del Ministerio de Economía y ojalá nos acompañaran en este esfuerzo de poder normar claramente el tamaño, los fondos, los colores de las letras que señalan el vencimiento de los productos y, por cierto, en la lectura braille para las personas no videntes. Bueno, buenas tardes a todos. Diputado Sepúlveda, presidente, está presidiendo, ¿cierto? Presidiendo temporalmente, reemplazando al irreemplazable presidente de esta comisión. Bueno, nosotros como economía siempre hemos estado muy abiertos y disponibles para analizar cualquier materia que tenga que ver con reactivación económica, que ayude a las pymes. Preliminarmente ya a mí me surgen una serie de preocupaciones que más que la forma en la que se puede regular, porque ya incluimos varias medidas dentro del Proconsumidor que apuntaban precisamente a esta materia, específicamente en el Código Aeronáutico y las modificaciones que se pusieron ahí. Por lo tanto, analizar de qué manera esto puede repercutir de mejor forma para que signifique efectivamente un apoyo para las personas no videntes. Y creo que hay que evaluar los tiempos. Efectivamente, si son regulaciones de carácter general, nosotros tenemos la preocupación principal respecto de las pymes. No sé qué tan factible es para las pymes, si debiéramos excluirlas de una regulación de esta naturaleza o establecerles un tiempo mayor, cuáles son los impactos en términos de costos. Eso nos preocupa porque para nosotros tenemos la preocupación de los consumidores, dentro de los cuales por supuesto están incluidas las personas con capacidades distintas, y también las pymes, por supuesto. O sea, queremos que en el fondo sea un círculo virtuoso y que no generemos un impacto que terminemos desincentivando el cumplimiento de la ley y tampoco llegando de la manera adecuada a este sector de la población que requiere de mayores facilidades para disponer a los productos y a la información de consumo. Lo que sí podemos hacer es analizarlo con mayor detalle, requerir también el apoyo del CERNAC para ver de qué manera son compatibles las normas que hoy tenemos vigentes en la ley del consumidor y los reglamentos que hay asociados a los mismos para poder dar una respuesta que sea satisfactoria y que en el fondo solucione el problema que tienen las personas no videntes, sin generar una carga demasiado fuerte para las pymes y los emprendedores. Yo comparto contigo, Jimena, de que efectivamente no lo colocamos porque esperamos que esa fuera parte de la conversación con el Ejecutivo,
el proyecto requiere poder establecer una indicación que señale desde el momento de su promulgación o publicación. Habrá un plazo de 1 o 2 años para su implementación. Hay que dar un tiempo absolutamente razonable para, en una parte, en lo que respecta a lo que es el tamaño de las letras de enfriamiento, es más bien una adecuación de los programas de las máquinas que envasan, ¿ah? No es un tema complejo, no es que se cambie toda la línea de envase, porque el envase sigue siendo el mismo, lo único que cambia eventualmente es la forma por la cual se imprime al momento de su fabricación, eventualmente la fecha, ¿ah? En el tema braille requiere obviamente una tecnología distinta y adicional, y por lo tanto yo creo que sería necesario poder sentarnos en la mesa para poder también estimar los plazos necesarios y prudentes, ¿ah? Sin ningún apuro. No hemos avanzado en el tema braille durante décadas, y por lo tanto yo creo que perfectamente podemos esperar 1 año, 2 años para su implementación y no generar una complicación mayor en términos de recursos financieros para el cambio tecnológico o la implementación del mismo. Así que yo por lo menos en eso la mejor voluntad, y sería ideal que a lo mejor pudiéramos con asesores de los distintos parlamentarios que estén interesados poder instalar una mesa de conversación para dilucidar algunos aspectos que tiene pendiente el proyecto, sin duda, y algunos aspectos que obviamente no hemos considerado. Diputado Mellado. Presidente, está bien, pero no opta que nosotros podamos hacer algún tipo de gestión con el empresariado para que, como decía don Carlos, quizás avancen un poco en el código QR y le incorporen. Entonces va a entrar un porcentaje, a lo mejor don Carlos no sabe mucho de tecnología, pero hay muchos que sí saben. Entonces se da un paso ya con los empresarios los que producen los bienes y que tienen el código QR, que le entreguen todo, coloquen toda la información ahí, y creo que ya es un paso y podemos empezar a legislar lo otro un poco, ¿cierto?, con más tranquilidad, pero por lo menos ellos puedan generar un servicio al cliente mucho más amplio y sobre todo, ¿cierto?, a la gente discapacidad. Yo creo que también yo creo que hay que ver el tema del código QR, porque efectivamente es una alternativa que también, ¿cómo lo explico?, va dentro de la impresión del documento, y por lo tanto es más fácil que el código braille, pero podría ser parte del requerimiento en el proyecto en términos también, yo lo estoy pensando, esto es parte del trabajo, que aquellas empresas que incorporen el código QR, que incorporan la fecha de vencimiento como información, no tendrán que necesariamente tener la rotulación en braille. Podría ser una alternativa, más allá de que no todas las personas que son ciegas, digamos, utilizan esa tecnología, pero podría ser un aliciente, un punto intermedio. Por eso hay que verlo, hay que pensarlo un poquito más, porque efectivamente si ya hay empresas que están avanzando en ese tema, es solamente un tema de cambio tecnológico, de información en el envasado, en lo que se imprime eventualmente en la etiqueta, y por lo tanto es de mucho más fácil implementación. Pero yo creo que son aspectos para revisar, Jimena, ¿no?, para poder conversar y ver de qué manera lo hacemos más eficiente, buscando el objetivo de entregar la información a las personas. Yo les pediría, diputado, que nos den un tiempo para poder también, lo mismo que dice el diputado Mellado, me hace mucho sentido, porque también es importante saber qué medidas de inclusión de personas con discapacidad visual hoy se están implementando y tal vez están siendo efectivas y no necesariamente tienen que ver con el etiquetado, sino que con lo mismo que decía el representante, cuando aludía, por ejemplo, a la indicación de los pasillos, de las góndolas, que tiene que ver con cosas que trasciendan de la idea que contiene este proyecto, que más bien dice relación con el vencimiento, pero que son aspectos que para efectos de la inclusión pueden tener un impacto mucho mayor en este sector de la población, que claramente cualquier iniciativa le genera mucha ayuda. Entonces, que nos den un poco de tiempo para poder analizar, levantar información y transmitírselas a ustedes también de qué es lo que se está haciendo hoy. Porque mi impresión es que sí se están haciendo cosas, como estamos ahora avanzados en términos de inclusión de los distintos sectores que tienen capacidades diferentes,
se están haciendo cosas. Entonces tratar de levantar esa información para que en definitiva el problema que se está planteando, que es más bien relativo al vencimiento, tal vez lo podamos levantar de una manera más completa. Yo estoy de acuerdo en la medida, Jimena, que no nos diversifiquemos mucho, porque la experiencia, los pocos años que llevo en este Congreso me indican de que cuando uno amplía mucho el horizonte y ahí trata de abarcar muchas áreas en un solo proyecto, el proyecto cada vez se complejiza más. ¿Ah? Yo me concentraría en el tema etiquetado rotulado, más allá de los temas del código QR, que hay que mirarlo, cómo está operando, que ha sido más bien de manera voluntaria por la responsabilidad social empresarial que algunas empresas puedan tener, pero que no nos basta. O sea, esto tiene que ser un estándar exigible a todos. Hay que ver el tema de la alimentación canina o alimentación para mascotas, que también sería a lo mejor necesario incorporar el proyecto. Y los otros aspectos que son súper importantes, no quiero quitarle la importancia, pero a mí me interesa que por lo menos esta parte del proyecto pueda avanzar, poderlo abordar a lo mejor en otro proyecto, en la medida, o si el Ejecutivo lo quisiera incorporar en la medida en que tuviéramos la certeza de que vamos a avanzar con todo y esto no va a terminar siendo un enredo que finalmente no nos vamos a poder salir de él. Yo bienvenido a escuchar todas las variables. No sé si está de acuerdo la comisión que nos demos 2 semanas. Tenemos la próxima semana del 7, que nos demos hasta la sesión del martes 21 para poder conocer una propuesta, martes 21 de septiembre, para poder conocer una propuesta de texto, indicaciones que eventualmente podamos consensuar con el Ejecutivo y el equipo de asesores que ustedes ya conocen, Jimena. No sé si te parece tiempo razonable, 3 semanas. Diputado, como le digo, yo me comprometo a que vamos a analizar el tema y les vamos a hacer una presentación como corresponde, idealmente con una propuesta, pero tenemos que analizarlo y ese es el compromiso que puedo asumir. Ok, ningún problema, pero para ponerle fecha martes 21, tendrían el tiempo más que suficiente para poder hacerlo, ¿no? Sí, martes 21, cualquier cosa yo le informo a la comisión. Muchas gracias. Entonces, ¿tenemos acuerdo sobre eso? Acordado. Gracias, Jimena. Gracias, don Carlos. Perdón. A usted, diputado. Perdón, don Carlos. No vaya a salirse. Don Boris Barrera le hizo una consulta, a ver si la recordamos, para ver si la pudiera... Sí, a ver si escucha. Sí, se escuchó en otros países. La experiencia es bien variable, ¿ya? Depende del país, depende el sistema que rijan en los distintos países, porque hay países como España, por supuesto, que están muy adelantados en esto del aspecto discapacidad visual, ¿ya? Entonces, en cambio, hay otros países que están incluso más atrasados que Chile. Pero, por ejemplo, en España es una cosa que es más se usa el voluntariado más que nada, ¿ya? Ahí las personas ciegas, por ejemplo, tienen la posibilidad de que se les acompañe a los consultorios, a los supermercados, etcétera, etcétera. Existe la organización 11 de España, que es la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que también hace muchísimos años pudo independizarse, así como quien dice, y poder invertir en lo que realmente a las personas ciegas le conviene de acuerdo a la idiosincrasia de la persona española, ¿ya? Acá somos distintos nosotros en Chile. A mí me ha tocado, por ejemplo, estar en reuniones en algún país por ahí, y siempre, por lo menos lo que yo he notado, es que la persona ciega en Chile es mucho más independiente que en muchos países, ¿ya? Aquí, por ejemplo, si ustedes se dan una vuelta por el centro de Santiago, que es una vorágine, van a ver, no sé, pues, cientos de personas ciegas, ya sea trabajando en la vía pública como comerciantes, cantando como músicos, o simplemente sirviendo de estafetas, de junior, qué sé yo, o sea, paseando por el centro de Santiago. No obstante, todas las dificultades que tiene el centro de Santiago. Yo entiendo, y como decían los diputados, ampliar el espectro de las necesidades de las personas ciegas es bastante amplio, es muy grande el abanico, porque tenemos que considerar transporte, tenemos que considerar vivienda, salud, economía, en fin, todo el espectro que constituye el cotidiano vivir. Entonces tenemos
conciencia de que por algo hay que empezar. Y me parece muy bien que empecemos con esta ley, al menos para ir de a poquito implementando otros proyectos. Don Carlos, ofrezco ¿Sí? la palabra. No tenemos otro punto para decir en la tabla, el único punto. Ofrezco la palabra. Bueno, agradecer a don Carlos por su tiempo y por sus recomendaciones, a Jimena del Ministerio de Economía y a los colegas diputados y colegas, diputada Sofía Cid, que siempre la nombramos de manera especial. Y bueno, no habiendo otro punto más en la tabla que tratar, se levanta la sesión. Diputado, lo último que quisiera pedir, Don Carlos, sí, se puede. no podemos porque acabamos de... No, es simplemente una situación de que ojalá nosotros podamos estar al tanto de lo que está ocurriendo, o sea, que se nos siga informando, así como se hizo ahora. No, a lo mejor no en forma virtual, ni siquiera presencial, no, pero por lo menos que nos llegue información a nuestro correo de la Asociación de Ciegos de Chile para poder estar informando a nuestros compañeros. No, don Carlos, de lo por hecho, desde la oficina de la Secretaría, que ya tienen sus datos, les vamos a pedir que les puedan enviar las modificaciones e indicaciones que se puedan ir presentando, así que va a estar completamente informado y le seguiremos pidiendo la opinión. ¿Ah? Muchísimas gracias a todos los diputados don presentes. Carlos, ya no se va a dar más la palabra por si acaso, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.